Entonces, vamos a ver acá. Dice, calcular la desviación estándar del conjunto de puntajes dados en la siguiente disposición. Vamos a ver, 1, 2, 4, 6, 8, 9. Ese es los datos que me dan, nada más. Y ahí tengo que calcular la desviación estándar. Como ya nosotros vimos ayer, la desviación estándar es la cantidad de puntos que se aleja un valor de la media, ¿verdad? ¿Cuánto difiere esa media? Por ejemplo, si su puntaje, si su promedio al final de sumar todas sus notas, su promedio al final de sumar todas sus notas, le sale que usted tiene un promedio de 90% o de 91%, eso ya es sobresaliente, ¿verdad? Entonces, ese 91% ya es sobresaliente. Ahora, puede ser que usted tenga notas de 100, también puede ser que tenga notas de 88. Esa nota de 88 hace que usted no tenga 100 de promedio. Entonces, al momento de sumar todas esas notas y dividir entre el número total de notas, entonces le sale que es 91 su promedio. Esa diferencia entre 100 y 91, entre 91 y 88, esa es la desviación. Esa es la desviación estándar. Lo que se aleja ese valor de la media, ¿verdad? Y si la desviación estándar es muy amplia, quiere decir que los valores están muy alejados. Quiere decir, veamos, quiere decir que en algunas notas tiene 100 y en otras notas tiene 50, ¿verdad? Entonces, si en algunas notas tiene 100 y en otras tiene 50, entonces significa que varió demasiado su desempeño en cuanto a las clases, ¿verdad? Y ahí hay una desviación estándar. Eso es lo que se quiere calcular acá. Nada más que aquí son datos que están más cercanos. Por ejemplo, 1, 2, 4, 6, 8 y 9. Gracias, profe. Hola. Jefferson, ¿no lo veo o es que tiene apagada la cámara? Yeli, su cámara, no me apaguen la cámara que lo voy a sacar. Ok, les decía que estos son los valores. Entonces, después de hacer eso, ¿qué hacemos? Elevamos cada valor al cuadrado. Así de sencillo. O sea, no hay que hacer nada más, solo le elevamos cada valor al cuadrado. 1 a la 1, 1. 2 a la 2, 4. 4 a la 2, 16. 6 a la 2, 36. 8 a la 2, 64. Y 9 a la 2, 81. Al final, la sumatoria de todos los x al cuadrado es 202. ¿Por qué? Porque yo sumo 1 más 4 más 16 más 36 más 64 más 81. Eso es lo que hago, ¿verdad? Entonces, después de sumar todo eso, como son datos, ¿qué fórmula voy a usar? Ok, vean cómo está organizada esta tabla. ¿Qué fórmula uso? Uso esta de aquí. Uso esta de acá. Entonces, esta es la fórmula para encontrar la desviación estándar poblacional de datos no agrupados, ¿verdad? Estos son datos no agrupados. ¿Entienden que son datos no agrupados? Datos que no están en un orden, solo dieron los datos, ¿verdad? Es más, aquí a nosotros nos pudieron haber dado el 1 de último, el 9 antes, y se va a cumplir siempre lo mismo. Siempre lo voy a elevar al cuadrado y siempre voy a sumar eso y siempre me va a salir esto, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, ¿qué fórmula uso? Uso esta fórmula de aquí, ¿verdad? Entonces vean que aquí está esto, sumatoria de x a la 2 entre n. La sumatoria de x a la 2 nos da 202. Ahora, ¿quién es n? ¿Cómo encuentro n? N es el número total de datos. Entonces, n, ¿cómo lo hacemos? Viendo a ver cuántos datos tengo. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Tengo 6 datos. Tengo 6 datos y ya tengo la sumatoria de esos datos elevados al cuadrado. Entonces, después de haber encontrado
eso tengo que encontrar la media. Eso significa esto. Mu. Esa es una letra griega que se llama mu. Es la M para nosotros. Ese mu significa media. Entonces de ahora en adelante lo vamos a leer media. ¿Y cómo encuentro la media? Sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número total de datos. Así como cuando ustedes suman todas sus notas y lo dividen entre los 4 parciales. ¿Verdad? Entonces sumo 1 más 2 más 4 más 6 más 8 más 9 y lo divido entre 6. Y eso nos queda 30 entre 6 igual a 5. Ahora, con eso encontramos la media, pero veamos la fórmula. La fórmula es esta que tenemos acá. Esa fórmula que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Esa fórmula que nosotros tenemos acá nos sirve ¿para qué? Para poder encontrar la desviación estándar. Esto de acá se lee sigma, ¿verdad? Así como lo vimos ayer. Se lee sigma y es la fórmula de desviación estándar. Entonces, después de tener la desviación estándar, entonces, elevo el resultado de elevar al cuadrado los X, o sea, los datos, y dividirlos entre N y restar la media, esta media que encontramos acá, que era 5, y le elevamos al cuadrado, nos da 25, al final nos queda 202 entre 6 menos 5. ¿Cuánto es 202 entre 6? 33.67. El 25 todavía no lo resto. Primero hago la división y después lo resto. 33.67 menos 25 da raíz cuadrada de 8.67. Y si sacamos esa raíz, eso nos da 2.94 y la desviación estándar poblacional es esa. Ojo, ¿por qué no encuentro la desviación estándar muestral? Porque no me están pidiendo la desviación estándar mensual, ¿verdad? ¿Y cómo sé que me están pidiendo la desviación estándar poblacional? Porque aquí lo hice. Calcular la desviación estándar poblacional, entonces uso esta primera fórmula, ¿verdad? La desviación estándar muestral, uso esta fórmula de acá, ¿verdad? Entonces, aquí, si ustedes ven, en la desviación estándar poblacional no hay que trabajar tanto, pero en la muestral sí. Hay que hacer 2 operaciones antes, ¿verdad? ¿Y cómo se hace esto? Veamos. Este es un ejemplo. El ejemplo está sencillo y es fácil de entender. Dice, calcular la desviación estándar muestral del conjunto de puntajes en el problema del ejemplo 1 anterior. ¿Cómo considera usted esa diferencia? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Lo que tenemos que hacer para poder encontrar ese valor es primero identificar quién es n. N es igual a 6. ¿Por qué n es igual a 6? N es el número total de datos. Hay 6 datos. Sumatoria de x a la 2 ya la tenemos, es 2 a la 2. La media, ojo, ojo. Esta es otra media. Esto es una media, ¿verdad? Esta es una media del total de datos. Y esta es otra media. Esta es otra media que se llama media muestral. ¿Y qué es una muestra? Bueno, parecido como cuando usted va al laboratorio y va por análisis y usted lleva una muestra cuando le van a hacer un examen de sangre. A usted no le sacan toda la sangre para saber cómo está, solo le sacan un poquito. Y eso que le sacan ustedes, eso se llama muestra. Entonces, con ese poquito que ustedes tienen, les sirve para saber cómo está su organismo, cómo está su sangre. Entonces, lo mismo pasa acá. Es la media muestral, o sea, de solo una porción de eso, ¿verdad? Ahora, como ya tenemos eso, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Lo primero que necesito para la media muestral es sumar las x y dividirlo entre n. O sea, 3 entre 6 igual a 5. Eso es la media muestral. Ahora, ¿necesito elevar la media muestral al cuadrado? Sí. ¿Por qué? Porque la fórmula así me dice que es. Vean, la fórmula me dice que es la sumatoria de los x a la 2 entre n menos 1 menos n por la media al cuadrado entre n menos 1. ¿Ya tengo la sumatoria de los x a la 2? Sí, esa sumatoria nos queda 202. Ahora, Sn ya lo tenemos, Sn6. Acá, el que va abajo como denominador. Entonces, la sumatoria de los x a la 2 da 202 y n menos 1 sería 5 menos 1, menos n, que es 6, por la media elevada al cuadrado, la media muestral, ¿verdad? La media muestral elevada al cuadrado. Entonces, nos queda 5 elevado a la 2 por n, que n es 6, sobre n menos 1. ¿Quién es n menos 1? N menos 1 es 5 menos 1. Y eso nos queda igual a ¿qué? Ya sustituyendo todos los valores. 200 entre 6 menos 1 menos 6 por 25 entre 6 menos 1. Primero hago operaciones que están las indicadas ahí. Lo primero es hacer las restas. 6 menos 1, 5, 6 menos 1, 5. En ambos denominadores. Y arriba, primero hago las operaciones.
divido 202 entre 5, 40.4. Y 6 por 25 entre 5 nos queda 30, ¿verdad? Nos queda 30. Entonces, tengo 40.4 menos 30, raíz cuadrada de 10.4. Y a aplicar esa raíz, al hacer esa raíz, nos queda 3.22. Ahora, me pedían calcular la desviación muestral. Ya lo tenemos. Aquí está calculada la desviación muestral. Pero también me pide cómo considera usted esta diferencia. Vean la respuesta. La diferencia entre la desviación estándar, muestral y poblacional es poco significativa. ¿Por qué? Porque 3.22 menos 2.24 igual a 0.28. ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa esto? En palabras normales, ¿qué significa esto? Que ambas medias no tienen mucha diferencia, por lo tanto, no pueden ser tomadas en cuenta para poder dar una conclusión de algunos datos. Por ejemplo, si estos datos que yo estoy midiendo acá, lo estoy midiendo en millones de lempiras y me refiero a la cantidad de millones de lempiras que se depositaron en 6 meses por una entidad diferente, o sea, ya sea por el FMI o por el Banco Mundial. Entonces, esos bancos depositaron prácticamente la misma cantidad todos los meses, ¿verdad? Y la desviación que hay es nada más de 0.28 millones, o sea, no hay mucha diferencia. Eso es lo que podemos encontrar ahí al momento de comparar ambas cantidades. Ok. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, aportaciones, donaciones. Lo pueden donar en mi canal de... No, mentira. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vean que hoy estoy haciendo algo que nunca he hecho. Hablar y hablar y que usted se quede callado. Incluso creo que he hablado más rápido que otra vez. Pero, y puedo hablar más rápido todavía, pero no lo voy a hacer. Pero, ¿se va entendiendo, niños? Yo no. Nada. Ok, veamos. Como no le entendieron nada, entonces vamos a comenzar a hacer la guía. ¿Por qué? Porque comenzando a hacer la guía en donde van a entender. Yo sé que es difícil ver ese montón de números y ver de dónde salen y no saber ni para qué sirven. ¿Verdad? Entonces, mejor, vamos a hacer ejercicios y aunque no crean, haciendo ejercicios nosotros vamos a comprender. No nos vamos a detener mucho en la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es el valor que encontré de desviación típica o de desviación muestral y desviación poblacional es elevarla al cuadrado y ya se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer. Profe, Y con en eso, sus palabras, bien. profe, en sus palabras, ¿qué es la varianza? La varianza es otra diferencia que hay, entre la media. Digamos, yo encuentro la media, pero hay valores que se alejan mucho de la media. Por ejemplo, yo quiero saber, de nuevo con las notas, ¿verdad? Otra vez de nuevo con las notas. Es parecido, es lo mismo, sería la misma explicación. Usted tiene al final, en este tercer parcial, si sumo todas las notas y lo divido entre el número de clases, digamos que tiene un 88 de promedio. Entonces ese sería su promedio del tercer parcial, sumando todas las notas. Pero usted tiene nota de 76 y tiene una nota de 100. Entonces la varianza es esa diferencia que hay, ¿verdad? Es esa diferencia. Es que si esa varianza es muy grande, ¿qué puedo interpretar yo? Que alguna clase le gusta y otra clase no le gusta. Ojo, porque aquí no puedo decir, hablando de clases, de que a usted se le hace difícil una clase. Se le hace difícil porque no le gusta. Se le hace difícil porque como no le gusta, no le pone atención. Y me apaga la cámara, me apaga el micrófono, se levanta, va a ver televisión y faltando 10 minutos regresa otra vez. ¿Verdad? O hace lo que hacen algunos que toman una foto y la pegan como imagen de fondo y ahí parece que ahí estuviera usted. ¿Verdad? O hace lo que hacen otros que imprimen una foto y la ponen enfrente de la cámara, así una hoja de papel enfrente de la cámara, se levanta y se va. ¿Verdad? Cosas que ya me las sé, ¿verdad? Y cómo es,
O también está en Zoom, no se sale de Zoom, pero lo minimiza en el celular y está facebookando, está chateando, entonces usted queda congelado. No se ha salido de Zoom, pero no está en clase, porque está whatsappeando o está facebookeando o está haciendo cualquier otra cosa. Entonces, eso es. Interpretar todas estas cosas es para saber qué está pasando. Si yo veo que al final la desviación es muy grande, sin siquiera ver las materias, ojo, todavía no he visto el nombre de las materias, yo veo que esa desviación o esa varianza también es muy grande, entonces yo puedo ver qué pasa. O sea, hay una clase que sí, hay otra clase que no. Entonces, ¿qué haría cualquier persona? Digamos, si su mamá ve que usted tiene problemas en matemáticas, pero le va muy bien en educación física, ¿qué hacen sus papás? Nada, no hacen nada. Lo ponen a estudiar más matemáticas, man. Y le dicen, vas mal en matemáticas, tienes que estudiar más, ¿verdad? Y lo ideal sería que usted fuera a practicar un deporte porque a usted le gusta educación física. Le gusta educación física. Entonces, bueno, en el caso de que sea esto, hay un ejemplo por ahí que dicen que a un alumno una vez le fue muy bien en la clase de artística donde estaban aprendiendo a tocar guitarra y le fue muy mal en matemáticas. Y el papá fue donde un sabio a preguntarle qué hacía. Y el sabio le contestó, contrátele un maestro de música. Contrario a lo que cualquiera pensaría, ¿verdad? ¿Y por qué un maestro de música? Porque es bueno para la música, entonces hay que explotar eso que le gusta. Matemáticas no le gusta, pues, no pasa nada. Si no le gusta matemáticas, ¿para qué lo van a estar martirizando con matemáticas? Mejor que haga lo que le guste tocando guitarra. No sé cuántos de ustedes tienen esa actitud. Les recomiendo que la exploten. Y si quieren que sus papás hagan lo que les acabo de contar, demuéstrenle que ustedes son excepcionales en eso. ¿Verdad? Bueno, ya me sale un poquito de la clase. Ya es un consejo de vida, pero se lo recomiendo. O sea, no tiene nada de malo. Bien, entonces eso es, en palabras comunes y en palabras sencillas, eso es, ¿verdad? Eso es la varianza, eso es la desviación típica. Y desviación típica existe de poblacional y muestral. Ahora vean, la varianza, ya teniendo la desviación, solo tengo que elevarla al cuadrado y ya encontré la varianza. Por eso no me detengo mucho en eso. Así de sencillo es, solo tengo que elevar al cuadrado. Ahora vamos a ver este caso. Este caso está hecho desde el principio, pero dijimos que no íbamos a ver más ejemplos, sino que nos íbamos a ir a los ejercicios. Veamos, dice este ejercicio. Serían los siguientes datos de una muestra de la tasa de producción diaria de botes de fibra de vidrio de la Hydrosport Limitada de Puerto Cortés. No sé si existe, pero ahí dice que queda en Puerto Cortés. Y esos son los datos que me dan. Me dice que el gerente de producción de la compañía siente que una desviación estándar de más de 3 botes por día indica variaciones de tasas de producción inaceptables. ¿Qué significa? Que 3 botes salen malos, ¿verdad? Eso puede significar que 3 botes que fabrican están malos o fabrican 3 botes más. Y fabricar 3 botes más significa que no hay empaques para contener esos botes que se producen de más. Vean que eso también es un problema para una fábrica, aunque ustedes dirán, pero es que están produciendo más y son más. No, pero ¿dónde los guardan? Si no tienen suficiente empaques. ¿Saben que esa es la forma en que tienen los japoneses de protestar? Los japoneses no se cruzan de manos esperando a que les paguen, no. Ellos trabajan más, trabajan el doble. Entonces, eso para la empresa hace que haya más pérdida, porque tienen más producto y no tienen a quién vendérselo. Esa es la forma que tienen los japoneses de protestar. Y es una buena forma porque no tienen la excusa de que no les va a pagar porque sí estuvieron trabajando y estuvieron trabajando de más.
Entonces, cuando ocurre esa superproducción o sobreproducción, no hay dónde poner eso. Por eso, para el gerente de esta empresa, 3 botes de más no es aceptable, ¿verdad? Ahora le preguntan, ¿deberá preocuparse por las tasas de producción de la planta? Entonces, prácticamente, ¿qué le están pidiendo? Que encuentre la desviación, ¿verdad? Que encuentre la desviación. Ahora pregunta, ¿esta será una desviación poblacional o será una desviación muestral? ¿Qué piensan ustedes que se hace? ¿Cuál de las dos será? Muestral. Será muestral. Muestral. Bien, en este caso ese es poblacional, ¿verdad? En este caso es poblacional. Ojo con esto. Cuando no les diga qué tipo de desviación es, entonces ustedes no se compliquen. Ustedes calculen la desviación poblacional, ¿verdad? Y así se les hace más fácil. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Hacer la tabla. A hacer la tabla, correcto. Entonces, vamos a ver, dibujen esa tabla ustedes. ¿Qué necesito acá? ¿El de la primera o segunda, profe? Del número 1, del ejercicio 1. Profe, pregunta. Dígame. Es multiplicando todo por 2, ¿verdad? No, De tú, sí. vea. Es elevarlo al cuadrado. Ok, lo que tengo que hacer primero es ordenarlo así, ¿verdad? Y acá, esto está fácil porque solo estoy copiando datos, o sea, no estoy haciendo nada extraordinario. Solo estoy copiando datos. Aquí iría X. Y aquí iría ¿qué? Aquí iría el X a la 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elevar en el primero 17 a la 2. ¿Cuánto es 17 a la 2? O sea, 17 por 17. Ariane, ¿tiene calculadora ahí a mano? 289. 289, correcto. Entonces, ese 289 es del primer dato. A ver, 21 a la 2, o sea, 21 por 21. 441. 441. 18 a la 2. 324, profe. 324. Así. Ok, estoy confiando en ustedes. Sí. 27 a la 2. 729. 17 a la 2, ya lo tenemos, ¿verdad? 289. 21 a la 2, ya lo tenemos. 441. 20 a la 2, 400. 400. 22 a la 2, 484. 484. 18 a la 2, ya lo tenemos, 324. Y 23 a la 2, 529. 529. 529. Muy bien. Gracias. Ok, ya que tenemos eso, y es, ahora ¿qué sigue? Lo que sigue es sumar todos esos X a la 2. Y viene sumar todo eso. Entonces, si sumo todo eso, ¿cuánto da? 489 más 441 más 324. Eso es lo que sigue. Entonces, aquí escribo la sumatoria de los X a la 2. Va a ser igual a ¿cuánto? Díganme cuánto dan, por favor.
4.250. 4.250. Sí. Ok, ya tenemos eso, ya tenemos la parte más larga que hay que hacer ahí. Ahora, ¿qué sigue? Ahora tengo que encontrar N. Vamos a ver si alguien que me dice cuánto vale N. N es el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo en total? 10. 4.002. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N es igual a 10. Ok, ahora, ya tengo la sumatoria de los X a la 2, ya tengo la N. Ahora viene poder encontrar la media. ¿Cómo encuentro la media? Vamos a ver, alguien que me diga, que revise los ejemplos anteriores y me diga cómo encontrar la media. Hay que hacer la fórmula ahora. ¿Sí? ¿Qué fórmula sería? Esta calcular la media es bien fácil. Tengo que sumar los 10 datos y dividirlo entre 10. No los datos que están elevados al cuadrado, solo los datos. ¿Cuánto da? 17 más 21 más 18. $204. Entre 10. 20.4. 20.4, correcto. Entonces ya tenemos la media. Ahora, si nosotros recordamos la fórmula, ¿cómo es? ¿Qué sigue después? Bien, vamos a cerrar acá. No voy a borrar eso. Nos vamos a ir aquí. La que estamos usando es esta. Vean, es esta fórmula. Porque es la desviación típica poblacional. O la desviación estándar poblacional. Decir desviación típica y decir desviación estándar es lo mismo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Vean, nosotros encontramos esto, la sumatoria de x a la 2, encontramos la n y ya encontramos la media. Ahora tengo que aplicar la fórmula nada más. Eso es lo único que haría falta. Entonces, si nosotros aplicamos esa fórmula, ¿qué sigue? Lo que seguiría sería, aquí escribo esto sigma, que es varianza, igual a raíz cuadrada de 4.250, porque eso es la sumatoria de los x a la 2. 4.250 entre n10 menos la media elevada al cuadrado. La media nos queda que es 20.4. Pero dice que la tengo que elevar al cuadrado. Entonces aquí le escribo este paréntesis y elevado al cuadrado. Ojo con esto. Hay raíz, pero ese cuadrado no se elimina.
aunque haya raíz. ¿Por qué no? Porque está restando. Si estuviera multiplicando, sí. Entonces, ¿qué hago? Divido 4.250 entre 10. Nos queda 425. ¿No? ¿Por qué sé que me queda 425? Porque elimino un 0 de acá con un 0 de acá. Y me queda 425 entre 1, 425. Entonces, la raíz siempre queda. Raíz cuadrada de 425 menos 20.4 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 20.4 elevado al cuadrado? 416.16. Entonces acá tengo que es 416.16. Entonces ahora lo que hago es hacer esa resta antes de sacar raíz cuadrada. Hago esa resta. 425 menos 416.16. Nos queda 8.84. Entonces es raíz cuadrada de 8.84. ¿Y qué me resta hacer? Sacar la raíz cuadrada de 8.84. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 8.84? $4.42. No, la raíz cuadrada de 2.97. 2.97, correcto. Y ya encontramos la desviación. Y eso es todo lo que hay que hacer en esos ejercicios. Y en realidad está sencillo. Hay un montón de pasos que hacer, pero ningún paso es tan complicado. ¿Por qué? Porque ya hay fórmulas dadas y lo único que tiene que hacer es usarlas. ¿Verdad? Entonces veamos acá. Ese es el resultado de qué? Ese es el resultado del primer ejercicio de acá. ¿Verdad? Entonces, deberá preocuparse por las tasas de producción de la planta. Si la tasa de producción difiere en 2.97, no. ¿Cuándo debería de preocuparse? Si le saliera 50 punto algo. Significa que está perdiendo más del 50%. Pero como es 2.97, es una tasa muy baja. Entonces, por eso no tiene que preocuparse. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, el ejercicio 2 dice, una compañía de teatro de Honduras está seleccionando una muestra de extras para una película. La edad de los primeros 20 aspirantes que van a ser entrevistados es 50, 56, 55, 29, 42. Esas son las edades. O sea, no son jóvenes, ninguno. Porque el menor, ¿cuántos años tiene el menor? El menor tiene 49. Y el mayor tiene 61. Entonces, no hay nadie menor. Ahora dice que el director de la película desea tener personas cuya edad se agrupe estrechamente alrededor de los 55 años. Como es aficionado a las estadísticas, sugiere como aceptable una desviación estándar de 3 años. Pregunta, ¿este grupo de extras cumple con el requisito? Número 2, ¿cuál es la desviación absoluta media del grupo? Entonces veamos. Para responder la primera pregunta tengo que hacer lo mismo que hicimos acá. Sacar la desviación estándar. En este caso sería, ¿qué creen ustedes? ¿Sería muestral o poblacional? Para la primera pregunta. Sería muestral. ¿Por qué? Aquí hay una palabra clave, una muestra de extras. ¿Verdad? Entonces voy a usar la fórmula de desviación estándar o desviación típica muestral, ¿verdad? ¿Y cuál es esa fórmula? Esa fórmula es esta de aquí. Es esta de acá, ¿ve? Donde ya no hay un sigma acá, sino que hay una S.
sea, ¿tengo que hacer la tabla? Sí. ¿Tengo que elevar al cuadrado? Sí. ¿Tengo que sacar la media? Sí. ¿Verdad? Se hacen lo mismo, nada más que ahora se aplica esta fórmula, ¿verdad? Porque es una desviación estándar muestral. Ahora, en la segunda pregunta ya no es la desviación estándar muestral. En la segunda pregunta es la desviación poblacional. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es la desviación absoluta media? Esa palabra absoluta hace que sea de la población. ¿Y qué es la población? Todos los integrantes, todos los extras. ¿Verdad? A eso se refiere. Bien, entonces eso es lo que hay que hacer en el 2. En el 3, desviación estándar de la población. Poblacional. Ahí no hay nada que hacer. Le dice población, poblacional. En la pesca en libras le pide encontrar rango, varianza, desviación. Ah, bueno, ese está sencillo. Ese, el 4, el 1, el 2 y el 3. Espero que ustedes los hagan para mañana, ¿verdad? Y los demás yo los voy a explicar aquí. Y aquí se acabó la guía. Solo eso es. Entonces quiere decir que mañana terminamos esta guía. Bueno, si ustedes hoy hacen 1, 2 y 3. El ejercicio 4 lo vemos mañana, solo por aparte del rango y la varianza, porque ya los otros datos son los mismos. Y acá los edificios dice calcular desviación estándar es lo mismo.